TEA de grado 1, lo que antes se llamaba síndrome de Asperger. El trastorno del espectro autista de grado 1, lo que durante décadas se conoció como síndrome de Asperger, es quizá el perfil del neurodesarrollo más frecuentemente diagnosticado tarde, mal diagnosticado, o simplemente ignorado durante décadas. Las personas que lo presentan tienen lenguaje funcional, inteligencia típica o superior al promedio, y en muchos casos un historial de haber funcionado bien, externamente mientras por dentro gestionaban una carga que su entorno nunca llegó a ver. Este vídeo es para ellas y para las personas que las rodean. No vamos a hablar de autismo no verbal ni de perfiles con necesidades de apoyo muy sustanciales. Esos perfiles merecen su propio espacio. Este vídeo es sobre el perfil que va al trabajo, mantiene relaciones, vive de forma aparentemente autónoma, y aún así experimenta un desgaste constante que su entorno no comprende ni detecta. Lo que el TEA de grado 1 no es resulta tan importante como lo que sí es. No es el resultado de una crianza deficiente. Esta idea, históricamente conocida como la teoría de la madre nevera, lleva décadas completamente refutada por la evidencia científica. No está causado por las vacunas. El estudio de Wakefield fue una falsificación deliberada retirada de The Lancet. Ningún estudio posterior, en ninguna población, ha encontrado relación causal. No es sinónimo de genialidad ni de discapacidad intelectual. Entre el 60 y el 70% de las personas con TEA no presentan discapacidad intelectual, y ser extraordinariamente bueno en algo no forma parte del diagnóstico. Y no afecta exclusivamente a hombres o a niños. Los sesgos históricos en la investigación y el diagnóstico han dejado a un número muy elevado de mujeres y adultos sin identificar durante décadas. Las causas son fundamentalmente genéticas. Los estudios de gemelos sitúan la heredabilidad del TEA entre el 64 y el 91%. El gran estudio de Sandin y colaboradores, publicado en JAMA en 2017 sobre la población sueca, lo estima en torno al 83%. Son los valores más altos documentados en psiquiatría. Es un trastorno poligénico, cientos de variantes genéticas, ninguna decisiva por sí sola, pero a diferencia del TDAH, en el TEA también tienen un papel relevante las mutaciones de novo, variantes genéticas nuevas, no heredadas de ninguno de los progenitores, que aparecen de forma espontánea durante el desarrollo embrionario. La crianza no causa TEA. Los entornos familiares difíciles que a veces rodean a un diagnóstico son con frecuencia consecuencia, no causa, del estrés de criar a alguien con necesidades complejas sin información ni apoyo. A nivel neurobiológico, el cerebro en el TEA tiende a procesar la información de forma más detallada, localizada y en paralelo, más conexiones dentro de áreas cerebrales próximas, menos comunicación entre áreas distantes. Esto explica tanto las fortalezas, atención al detalle, profundidad de procesamiento en áreas de interés, como las dificultades, integrar múltiples fuentes de información simultáneas, generalizar aprendizajes de un contexto a otro. Las diferencias están en el cerebro, son objetivas y verificables, y no dependen de la voluntad ni del esfuerzo de la persona. El síndrome de Asperger fue descrito en 1944 por el pediatra Hans Asperger al documentar un grupo de niños con inteligencia típica o elevada, sin retraso en el lenguaje, pero con dificultades marcadas en la interacción social e intereses muy intensos y restringidos. La historiografía reciente, especialmente el trabajo del historiador médico Erwin Scheck, publicado en 2018 en Molecular Autism, ha documentado que Asperger colaboró activamente con el programa de selección infantil del régimen nazi, y que algunos de los niños que evaluó en su clínica fueron derivados a la institución Ames-Piegelbrunn de Viena, donde murieron. Sus observaciones clínicas conservan validez científica. La historia de los niños que pasaron por su consulta, no. Con el DSM-5, el síndrome de Asperger quedó integrado en el espectro autista como grado 1. La unificación fue técnicamente coherente, pero muchas personas que se identificaban con la etiqueta la perdieron, un debate legítimo y no resuelto. Uno de los mayores retos diagnósticos en este perfil es el enmascaramiento o masking, imitar, a menudo de forma inconsciente, conductas sociales observadas, suprimir conductas autistas visibles, memorizar guiones de conversación y monitorizar constantemente el propio comportamiento para ajustarlo a lo que se espera. El coste es enorme, aumenta el riesgo de agotamiento, ansiedad y depresión, y puede retrasar el diagnóstico décadas, o derivar en diagnósticos erróneos como trastorno de ansiedad, depresión o trastorno límite de personalidad. El diagnóstico tardío en la adultez, a los 20, 30, 40 años o más tarde, es casi la norma en este perfil.
Con frecuencia llega después de una crisis o tras años con diagnósticos parciales que no terminaban de explicar la experiencia completa. Recibirlo puede ser simultáneamente liberador, da nombre a algo que siempre estuvo ahí, y doloroso, obliga a reinterpretar décadas de historia personal bajo una luz completamente distinta. Un fenómeno específico en este perfil es el burnout autista, un agotamiento profundo, físico, cognitivo y emocional, que resulta de años de enmascaramiento sostenido. No es una depresión, aunque puede parecerse y frecuentemente coexistir con ella. Se manifiesta como pérdida de habilidades antes presentes, aumento de la sensibilidad sensorial y retirada social pronunciada. Reconocerlo y nombrar correctamente su origen es el primer paso para tratarlo. Antes de ver cómo se manifiesta el TEA de grado 1 en el día a día, conviene establecer la diferencia entre explicación y excusa. Una explicación describe el mecanismo subyacente a una conducta y sirve como punto de partida para la gestión y la comunicación. Una excusa usa ese mismo mecanismo para cancelar la responsabilidad. Cuando hay demasiados estímulos a la vez me cuesta mucho seguir una conversación con normalidad. Si estamos en un sitio muy ruidoso y parezco distante, no es falta de interés, es sobrecarga sensorial. Si podemos buscar un sitio más tranquilo, funciono mucho mejor, es una explicación. No puedo estar en sitios ruidosos, sin ningún intento de buscar alternativas ni de comunicar la necesidad al entorno, es una excusa. El diagnóstico explica por qué ocurren ciertas cosas, cancela la culpa. La condición tiene una base biológica involuntaria, pero no cancela la responsabilidad de comunicar las propias necesidades, buscar estrategias ni reconocer el impacto en los demás. Las 6 dimensiones que vamos a recorrer son la comunicación social y la literalidad, el procesamiento sensorial, la rigidez cognitiva y la necesidad de rutina, el funcionamiento ejecutivo, la desregulación emocional y los intereses muy específicos. Empecemos por la comunicación social y la literalidad, que es en muchos sentidos la dimensión más definitoria de este perfil. El lenguaje existe y es funcional, a veces extraordinariamente preciso, pero el procesamiento de la comunicación no verbal, el subtexto y las convenciones implícitas no es automático. Esto produce situaciones que desde fuera parecen testarudez, cinismo o mala fe, pero que tienen una lógica interna perfectamente coherente. Si a alguien con TEA de grado 1 se le dice no te lleves las pilas del mando, y esa persona saca las pilas y las tira a la basura, técnicamente no ha incumplido la norma. Esta decía, no llevarse y tirarlas es una acción diferente. No es cinismo ni manipulación, la norma estaba formulada de forma que dejaba una brecha literal. Y el cerebro autista procesa las reglas por su formulación exacta, no por la intención subyacente que el interlocutor daba por obvia. Del mismo modo, alguien con TEA de grado 1 puede discutir con genuina convicción la diferencia entre un sofisma y una mentira, porque son cosas distintas, en una conversación donde el entorno considera que el debate de fondo es otro completamente diferente. No está evadiendo, está respondiendo a lo que se ha dicho, no a lo que se quería decir. La empatía afectiva, sentir lo que siente otro, está frecuentemente intacta o incluso intensificada. Lo que puede estar afectado es la empatía cognitiva, inferir automáticamente los estados mentales ajenos. Esto significa que alguien con TEA de grado 1 puede sentirse profundamente afectado por el malestar de otra persona y al mismo tiempo no haber detectado señales de que estaba mal hasta que lo dijo explícitamente. Un matiz importante para el entorno, esta dificultad no es unilateral. El modelo de la doble empatía, propuesto por el investigador autista Damian Milton en 2012 y consolidado en la literatura posterior, establece que las personas neurotípicas tienen igual dificultad para leer a las personas autistas que a la inversa, y que la comunicación entre dos personas autistas puede ser perfectamente fluida. El problema no reside únicamente en la persona autista, está en el encuentro entre dos formas distintas de procesar el mundo social. La estrategia más eficaz es la comunicación explícita en ambas direcciones. Pedir comunicación directa sin subtexto, formular las normas cubriendo el objetivo real y no solo el caso concreto, y cuando algo ha salido mal, preguntar directamente en lugar de interpretar. La transparencia sobre las propias dificultades, a veces no capto bien el tono. Si estoy respondiendo fuera de lugar, dímelo directamente. Reduce más malentendidos que cualquier otra intervención. El procesamiento sensorial presenta diferencias en la gran mayoría de personas con TEA. Pueden manifestarse como hipersensibilidad, un estímulo neutro para el entorno resulta abrumador, o como hiposensibilidad, menor percepción de ciertos estímulos, que lleva a buscar inputs intensos.
Ambas pueden coexistir en la misma persona según el nivel de fatiga y activación. Lo que el entorno percibe, la persona rechaza ciertos alimentos no por el sabor sino por la textura. Algo que puede parecer capricho pero corresponde a una respuesta real del sistema nervioso. Reacciona de forma aparentemente exagerada a ruidos, luces o multitudes. Necesita que la ropa no tenga etiquetas o que sea de materiales muy concretos. No puede concentrarse si hay música de fondo aunque sea baja. Desde fuera se interpreta como rigidez o inmadurez. Lo que ocurre en realidad, el umbral sensorial del sistema nervioso es diferente. Un ruido ambiente que para una persona neurotípica es fondo irrelevante es para muchas personas con TEA. Información que el cerebro no puede ignorar ni filtrar automáticamente. El resultado es fatiga cognitiva y sensorial acumulada a lo largo del día, que se suma a la carga de procesar el entorno social. Es importante matizar que la intensidad de estas respuestas varía considerablemente incluso dentro del grado 1. Para algunos perfiles un ruido intenso resulta especialmente molesto pero manejable con estrategias. Para otros, el mismo estímulo puede ser completamente insoportable y desencadenar una crisis de regulación de gran intensidad. El grado 1 describe el nivel de apoyo funcional que requiere la persona en su vida cotidiana, no el techo al que puede llegar su sistema nervioso ante un estímulo desbordante. Para reducir el impacto, identificar el propio perfil sensorial, qué canales, en qué condiciones, y comunicarlo al entorno sin esperar a que sea un problema, usar herramientas de regulación, auriculares, gafas de sol en interiores, ropa de materiales específicos, sin necesitar justificarlo en cada situación, y planificar el descanso sensorial después de entornos de alta carga. La rigidez cognitiva y la necesidad de rutina son frecuentemente las más malentendidas. Lo que el entorno percibe, la persona se resiste intensamente a cambios de planes aunque parezcan menores. Puede desestabilizarse visiblemente cuando el restaurante que habían quedado está cerrado y hay que elegir otro. Necesita saber el plan del día antes de salir. Lo que ocurre en realidad, el cerebro autista genera modelos del entorno muy detallados y específicos. Cuando la realidad se desvía del modelo, no hay una actualización automática disponible. Hay que construir el modelo nuevo prácticamente desde cero, y ese proceso genera ansiedad real, no dramatización. No es que el cambio en sí sea insoportable. Es que el coste cognitivo y emocional de reconstruir el esquema mental es mucho más alto que para una persona neurotípica. La estrategia más eficaz es la comunicación preventiva. Pedir activamente que los cambios se comuniquen con antelación, aunque parezcan detalles menores. Desarrollar protocolos propios para cuando el plan falla, una secuencia conocida de pasos para el imprevisto, y acordar con el entorno que necesito un momento. Cuando hay un cambio no es una negativa sino tiempo de procesamiento. El funcionamiento ejecutivo, planificar, iniciar tareas, gestionar el tiempo, cambiar de foco, presenta dificultades en muchas personas con TEA de grado 1 con independencia de si existe TDAH comórbido. El perfil es característico. La persona puede elaborar planes muy detallados y completos pero tiene dificultades para iniciar la tarea, especialmente si no hay estructura externa o fecha límite concreta. Puede hiperfocarse durante horas en algo de su interés y ser incapaz de empezar una tarea de 15 minutos que no activa el mismo sistema motivacional. Lo que el entorno percibe, procrastinación, proyectos inacabados, bloqueo ante tareas abiertas. Lo que ocurre en realidad, el coste cognitivo de gestionar tareas sin estructura o sin significado personal claro es significativamente más alto que para personas neurotípicas. Para reducir el impacto, descomponer las tareas en pasos muy concretos antes de empezar, no redactar el informe sino abrir el documento, copiar los datos de la columna B, escribir la primera oración, usar temporizadores y listas visibles, y comunicar al entorno que trabajar con estructura externa no es señal de incapacidad, sino la forma en que el sistema funciona mejor. La desregulación emocional es quizá la dimensión más contraintuitiva en este perfil, porque choca frontalmente con la imagen de persona racional y controlada que el entorno suele proyectar sobre alguien que parece funcionar bien. Lo que el entorno percibe, meltdowns, crisis emocionales aparentemente desproporcionadas ante situaciones menores, o shutdowns, la persona se apaga, deja de responder y parece ausentarse en medio de una conversación normal. El meltdown puede parecer una rabieta de adulto, el shutdown, indiferencia o manipulación. Lo que ocurre en realidad, la sobrecarga acumulada a lo largo del día supera el umbral de regulación del sistema nervioso. El detonante visible, la pila que falta, el plan que cambia, el ruido que llega en el momento equivocado, no es la causa, es la última gota de un recipiente que llevaba horas llenándose.
Ninguno de los dos es elección consciente ni manipulación. La intensidad varía enormemente de una persona a otra. En algunos perfiles de grado 1 un meltdown se limita a un momento de descontrol emocional visible y pasajero. En otros puede implicar episodios de mucha mayor intensidad, con consecuencias físicas o relacionales significativas. La etiqueta diagnóstica no predice ese techo. La clave es aprender a identificar las señales tempranas de sobrecarga, tensión física, pensamiento acelerado, reducción de la tolerancia a estímulos habitualmente manejables, aunque esto no siempre es sencillo. Más de la mitad de las personas autistas presentan alexitimia, la dificultad para identificar y nombrar los propios estados emocionales, lo que puede impedir detectar la acumulación hasta que el sistema ya está al límite. Actuar antes de llegar a ese punto de ruptura, salir del entorno, reducir estímulos, pedir tiempo explícitamente. Acordar con el entorno cómo responder: si estoy en meltdown, dame espacio, en ese momento no puedo razonar y regular al mismo tiempo. Una vez regulado, reconocer el impacto sin sobreexplicar. Estas estrategias reducen la frecuencia e intensidad de los episodios, pero no los eliminan. La diferencia residual no es falta de esfuerzo, es una de las limitaciones reales que la condición genera. Los intereses muy específicos son la sexta dimensión y también la más infracomprendida en el impacto relacional. Lo que el entorno percibe. La persona puede hablar durante horas de un tema muy concreto sin detectar si el interlocutor sigue interesado. El nivel de conocimiento acumulado dentro del área puede ser extraordinario mientras áreas adyacentes permanecen completamente inexploradas, y el tiempo y la energía que dedica a ese interés puede parecer desproporcionado desde fuera. Lo que ocurre en realidad, los intereses específicos cumplen una función reguladora, cognitiva y emocional central. Proporcionan estructura, previsibilidad, motivación y un canal de procesamiento profundo. Canalizados adecuadamente, pueden ser una ventaja enorme en el trabajo. En las relaciones, el conflicto surge cuando la conversación se vuelve sostenidamente unidireccional. La estrategia más eficaz es desarrollar la habilidad de comprobar si el interlocutor sigue enganchado, preguntar, dejar espacio, usar señales acordadas, y comunicar al entorno que el área de interés es una parte importante del bienestar propio, no un capricho, pero tampoco el único tema de conversación posible. El abordaje recomendado es multimodal, y el objetivo de cualquier intervención debe ser mejorar la calidad de vida y el bienestar de la persona, no normalizar su apariencia externa. La psicoeducación es el punto de partida imprescindible. Comprender la naturaleza de la condición reduce la culpa, aumenta la autocompasión y permite desarrollar estrategias que partan de la realidad. La terapia cognitivo-conductual adaptada para TEA tiene evidencia moderada para el manejo de la ansiedad y las dificultades ejecutivas. La adaptación es imprescindible porque los formatos estándar requieren modificaciones significativas, mayor concreción, menor dependencia del lenguaje metafórico implícito, más estructura. La terapia ocupacional con enfoque sensorial ayuda a identificar perfiles individuales y desarrollar estrategias de gestión del entorno. Sobre la vía, análisis conductual aplicado, la terapia más utilizada históricamente en el TEA. Es necesario ser precisos. La evidencia sobre su efectividad para desarrollar ciertas habilidades funcionales es real, es decir, puede corregir algunas conductas, pero a costa de generar sufrimiento y enmascaramiento forzado sin beneficios proporcionales a ese coste. La medicación no trata el TEA en sí mismo, pero puede ser útil para condiciones coexistentes, ansiedad, depresión, síntomas de TDAH comórbido, siempre bajo supervisión psiquiátrica y nunca sin evaluación previa. Terminaremos con las comorbilidades, porque la presencia simultánea de otras condiciones no es la excepción sino la norma. Más del 70% de las personas con TEA presenta al menos una condición comórbida. Los trastornos de ansiedad son los más frecuentes. Entre el 40 y el 50% de las personas con TEA, con características específicas. Ansiedad de anticipación ante cambios en la rutina. Ansiedad social derivada de la dificultad para interpretar el entorno social. Y ansiedad sensorial ante la incapacidad de predecir cuándo llegará el próximo estímulo abrumador. La depresión afecta a entre el 20 y el 40% de los adultos con TEA, frecuentemente como consecuencia acumulada de años de enmascaramiento, de dificultades relacionales no comprendidas y del agotamiento de navegar un mundo diseñado para procesar de otra manera. El TDAH coexiste con el TEA con una frecuencia muy superior al azar, entre el 30 y el 80% según la metodología. Ambas condiciones comparten bases genéticas parciales y la gestión simultánea de ambas requiere experiencia clínica específica.
Los trastornos del sueño afectan a entre el 50 y el 80% de las personas con TEA, con dificultad para iniciar el sueño y sueño frecuentemente no reparador. El trastorno obsesivo-compulsivo comparte rasgos superficiales con el TEA, pero en el TOC las rutinas son vividas como intrusivas y generadoras de angustia, no como reguladoras, lo que hace los abordajes distintos. Entender las comorbilidades es esencial porque determinan el tratamiento. Un TEA de grado 1 con ansiedad comórbida severa no se gestiona igual que uno sin ella. Un TEA con TDAH comórbido requiere un abordaje que contemple ambas condiciones simultáneamente. De ahí que la evaluación diagnóstica exhaustiva y el seguimiento por profesionales con experiencia específica sean fundamentales, y que el trabajo en salud mental requiera siempre de equipos cualificados.